Este segmento es presentado por Goya, con su variedad de productos. Porque si es Goya, tiene que ser bueno. Aquí vamos por más. Vamos por más. Por más crecimiento. Por más ánimo para soñar. Con más fuerza para lograr tus metas. Aquí te inspiramos a creer. Vamos por más con la motivadora, empresaria y host de En Ruta, Moraima Oyola. Feliz jueves. Ya mismito comienza ¿cómo se llama? El fin de semana. Cuando llega jueves, uno dice, ya se acerca el fin de semana, huele a fin de semana. ¿Cómo le dicen? El jueves. El jueves, es verdad. Así que bienvenidos a un jueves más. Para mí es un placer, siempre agradezco a Dios y a la audiencia el permitirme llegar a sus hogares, a sus trabajos, a sus carritos. Así que donde quiera que usted esté, aumente ese volumen porque hoy vamos a compartir una reflexión que se llama movimiento, en movimiento. Pero antes, escucha esta alabanza, espera el tiempo de Dios, no hay de otra, espera. Desmayar y que el dolor jamás se irá. Caminas en la tempestad y ya no puedes continuar. Sientes que todo sale mal. Crees que no lo lograrás. Solo confía en Dios. La solución Él la dará. Espera el tiempo de Dios. Sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios. Solo Él tiene poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás y espera el tiempo de Dios. A veces quieres no ver más. Tus sueños olvidar. Sientes que nunca llegará lo que anhelas alcanzar. Pero tienes que despertar. Ya tu pasado. Hay que despertar en movimiento. Ya el pasado quedó atrás, así que el tema de esta reflexión, como te dije al principio, es en movimiento. Yo quiero decirles en esta mañana que dentro de un cuerpo enfermo hay una persona con esperanza. Dentro de un cuerpo que está enfermo, tanto emocional como físicamente, probablemente vive un hombre y una mujer con esperanza. ¿Y qué es la esperanza? La esperanza es la pasión por lo que es posible. Tener esperanza es despertar la pasión por aquellas cosas que son posibles. Pero para yo poder alcanzar en la vida lo que yo necesito alcanzar, yo tengo que estar en movimiento. Muchachos, ¿qué pasa cuando una persona padece de mala circulación? ¿Qué le mandan? Caminar, movimiento. Muévete. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien está en una cama que tuvo un accidente y tienen que prevenir las úlceras? ¿Qué es lo que hacen con el cuerpo? Mucho movimiento. Yo recuerdo que cuando mi abuelita le dio Alzheimer, ella quedó en cama y había que moverla constantemente para las úlceras, para evitar las úlceras. Y la cogían con una sabanita, jamás olvido eso. Mis tías y mi mamá la levantaban con una sabanita, la viraban para no lastimarla, sus huesitos,
y así prevenir las úlceras. Hay que estar en movimiento. Cuando el agua no se mueve, se estanca, provoca mal olor. Lo que no se mueve, se muere. Por lo tanto, hoy es una mañana para decir, activo mi cuerpo, activo mi fe, activo mis emociones. Necesitan estar en movimiento. ¿Sabían, muchachos, que en diferentes áreas del mundo hay lugares que tienen que viajar horas para poder pescar, aquellos que son comerciantes y necesitan pescar, ¿verdad?, para vender, porque viven de la venta de los peces, tienen que agarrar un barco, viajar horas a lugares donde hay aguas cercanas para poder pescar y horas para regresar. ¿Qué pasa? Yo, antes de decirles esto que ocurre en diferentes países, ustedes son amantes al chillo frito, al pescado. Un chillito, sí. Un chillito, seguro. un pescadito. Ustedes tienen la capacidad de comerse un chillo y saber si el chillo está fresco. ¿Lo sienten? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Bueno, la textura de la carne es bien distinta a un chillo que lleva un par de meses frisado. Exacto. Es más blandito, el pescadito es más blandito. Pues, ¿qué pasa? Nosotros, aquellos que nos gusta el chillito, el pescadito, que lo comemos quizás con frecuencia, podemos darnos cuenta cuando algo está fresco y cuando algo no. Pero el que no tiene la experiencia no se da cuenta. Y en estos lugares, ciertos lugares del mundo donde no hay agua cerca, los pescadores se van en un barco, buscan los peces, tardan horas en regresar y cuando iban a venderlo al puerto, ¿saben qué pasaba? ¿Qué? Los que compraban se daban cuenta que el pescadito no era fresco y no podían comprar ese pescado porque no era fresco. ¿Cómo se daban cuenta? Porque ellos en el barco ponían una pecera. El pez durante todas las horas de camino perdía el movimiento, perdía el color. ¿Sabías que cuando un pez no es fresco pierde su color original? Así que el que lo compraba se daba cuenta que ese pez no estaba fresco. ¿Sabes lo que hicieron los pescadores? No se quedaron de brazos cruzados. Dijeron, pues vamos a comprar un freezer y vamos a traerlos congelados. Iban horas a pescar, regresaban horas de regreso y la gente no le compraba los peces porque se daban cuenta que estaban congelados y no estaban frescos. ¿Sabes lo que hicieron? ¿Se te viene a la mente algo? No. ¿Se te ocurre qué fue lo que hicieron para ver el problema? No se les va a ocurrir, yo sé que no, porque a mí no se me ocurrió cuando lo leí. ¿Sabes lo que ellos hicieron? Dentro de la pecera donde transportaban a los peces, decidieron poner un tiburón pequeño para que el tiburón persiguiera a los peces y los peces estuvieran durante todas esas horas en movimiento, se mantuvieran frescos, no perdieran su color y en el puerto entonces los clientes los compraran porque eran peces frescos. ¿Sabes? Que así comenzaron a hacer negociaciones. Se le daba la pesca con un tiburón, se le mantenían fresco la pesca, debo decir, con un tiburón, porque el tiburón se mantenía en movimiento y los obligaba a ellos a estar en movimiento. ¿Por qué te narro esto? Porque muchas veces nos quejamos de la circunstancia difícil que vivimos y no nos damos cuenta que la circunstancia difícil te está obligando a estar en movimiento. Esa condición de salud que te diagnosticaron, por más que nos moleste, por más que nos desagrade, nos obliga a estar en movimiento. Así que en esta mañana yo vine a decirte que la esperanza es la pasión por aquellas cosas que son posibles. Mantente en movimiento, mantén tu esperanza en movimiento, mantén tu pasión en movimiento, porque lo que estás esperando sí es posible. Pero para yo ver aquellas cosas que estoy esperando, necesito dos cosas. Número uno, fe en el poder de Dios. Y número dos, fe en el amor de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Hay personas que conozco que tienen fe en el poder de Dios, pero no tienen fe en el amor de Dios. Te voy a explicar la diferencia. Fe en el poder de Dios significa que yo creo que Dios puede hacer algo, que yo tengo la convicción de que Dios puede sanar mi cuerpo, que yo tengo la certeza de que Dios puede sanar a mi hijo, que puede sanar a mi esposo, que puede sanar a mi esposa, aquellos hombres que me están escuchando, que pueden sanar a mi mamá, a mi papá, que Dios tiene el poder para hacer el milagro, que Dios tiene el poder para devolverme lo perdido, que Dios tiene el poder para darme ese trabajo que necesito, que Dios tiene el poder para sacarme de la ansiedad, de la depresión. Sé que Dios tiene el poder. Ahora la pregunta es,
Tienes fe en el poder de Dios, pero también tienes fe en el amor de Dios. Son dos cosas distintas. La fe en el amor de Dios es reconocer que Dios sí quiere hacerlo. ¡Wow! Yo voy a ir para atrás un momentito. No es suficiente tener fe en el poder de Dios. También necesito tener fe en el amor de Dios. De nada me sirve saber que Dios puede si no me creo que Dios quiere. Yo no sé si en esta mañana hay alguien que está recibiendo esto que quiero mostrarles, porque a mí me pasó. Yo tenía fe en el poder de Dios, pero no tenía fe en el amor de Dios. Y son dos cosas que tuve que aprender en mi caminar. Te voy a explicar. Fe en el poder de Dios es saber que Dios lo puede, pero fe en el amor es saber que Dios está disponible, que Él sí quiere. Y un ejemplo lo vemos en Mateo 8, cuando sana al hombre de lepra. Sabes que aquel hombre leproso se acercó. Dice que la Biblia que de repente se acercó. Cuando uno llega de repente es porque tú sabes que hay algo que tú puedes obtener, porque tú sabes que ahí está donde tú, ¿verdad? Lo que tú estás buscando. Así que aquel hombre leproso de repente se acerca a Jesús y le dice: si tú quieres, tú puedes limpiarme. ¿Sabes qué Jesús le dijo? Sí quiero. Eso es fe en el poder de Dios. Sí quiero. Dios en esta mañana te dice, claro que sí quiero. Ahora bien, quiero hablarle a aquellas personas que probablemente se encuentran hoy manejando una frustración porque todavía no has descubierto la fe en el poder de Dios y mucho menos has descubierto la fe en el amor de Dios. Hoy hay que activarla. Hoy tienes que mantenerte en movimiento, manejar esa frustración que te causó ese dolor. La frustración es la respuesta emocional común que experimentamos cuando tenemos un deseo, una necesidad y no logramos satisfacer esa necesidad. La frustración es una respuesta emocional cuando lo que esperamos no se da, cuando por lo que hemos trabajado tanto no se realiza. La frustración es cuando damos y no recibimos aquello por lo cual estamos sembrando. Entonces sentimos ira, molestia, decepción, coraje, vacío, ansiedad, porque la frustración se hace sentir. Aferrarse al quebrantamiento afecta tu calidad de vida. Lo voy a repetir. Cuando tú te aferras a la frustración, tú vas a afectar tu calidad de vida. Vas a crear vínculos con la incapacitación. Hoy yo te digo, rompe los vínculos que tienes con la incapacidad y comienza a descubrir que Dios sí quiere sanarte, que Dios sí quiere que Dios sí quiere darte una nueva oportunidad. Lo próximo que quiero decir en esta mañana es: redirige las cosas. No podemos vivir en un estrés crónico. La gente está viviendo en un estrés crónico. Prendemos las noticias, malas noticias, muertes, asesinatos, secuestros. Cada vez más la sociedad se nos hunde y hay un estrés crónico. Redirige las cosas y comienza a vivir en la paz de Dios. Lo próximo, no entregues tu control a otros. ¿Por qué entregarle el control de tus emociones a otra persona? Siéntete orgulloso de no haberte quitado. Vamos, hoy yo quiero que tú crees un hashtag, si así tú quieres hacerlo, en tus redes sociales y pongas: orgulloso de no haberme quitado. Un aplauso a los que hoy se sienten orgullosos por no haberte rendido. ¿Sabes, Juan y Fernán? En el 1972, no sé si vieron la película Sociedad de Nieve, que está sonando mucho. Sí. ¿La viste la película? Sí, preciosa. La Sociedad de Nieve. ¿Sabías que esta película ocupó el lugar número 1 en diferentes países del mundo por mucho tiempo? Y es que en el 1972 un avión se estrelló en los Andes con 45 pasajeros. Eran unos jugadores que iban con sus familiares. Voy a resumirlo porque el tiempo avanza. Y estuvieron 72 días sobreviviendo. 72 días. Se pusieron súper flacos. ¿Recuerdas que ellos estaban entre las edades de 18, 19? Eran bien jovencitos, 20, 21 años. Habían 2 o 3 mayores. Pero mayormente lo que se veía en aquel viaje era 17, 18, 20 años. 45 pasajeros, de los cuales sobrevivieron solamente 16, porque lograron mantenerse en movimiento. Enfrentaron temperaturas bajo cero
bajo cero. Enfrentaron 2 avalanchas de nieve, escalaron las montañas del Andes, se me fue el nombre, donde del se Andes, estrellaron, lo dijiste bien. del Andes. Comieron carne humana. Esta parte no la quiero resaltar mucho porque fue una de las partes más difíciles, Juan. Yo tuve que apagar la película varias veces porque para mí era fuerte ver esta parte. Ellos tenían una política y era vivir abrazándose para darse calor porque tu dolor afecta a otros. En esta mañana yo quiero decirte, mantente en movimiento en el amor, porque tu calor va a afectar positivamente a otros, pero tu dolor también va a afectar a otros. Hay varias frases que yo saqué de la película, que sobre esas frases quiero ir rapidito. Número 1, así comenzó la película, con esta frase. De verdad que desde que tú prendes o le das play a esa película, está llena de frases. La primera que dijeron fue: unos dicen que esto fue una tragedia, pero otros dicen que esto fue un milagro. El que el avión se estrellara, algunos dicen que fue una tragedia, pero otros dicen que fue un milagro. Claro, el que un avión se estrelle, claro que es una tragedia, pero el que sobreviva 72 días, en ocasiones bajo cero, es un verdadero milagro. Así que en esta mañana el llamado es: mantente en movimiento, en el milagro, en lo que Dios hizo, en lo que Dios hace y en lo que Dios hará. Y en lugar de ver una tragedia, comenzarás a ver un milagro. Lo otro que dijeron fue: estamos vivos y muertos juntos. Estamos vivos y muertos juntos. Los cuerpos que habían muerto allí estaban junto a ellos, pero no porque había un cuerpo muerto significaba que yo iba a esperar la muerte. Hoy te digo, tú que me estás escuchando, no porque haya gente en muerte emocional yo tengo que esperar la mía. Por el contrario, hoy me levanto en movimiento y no porque alguien decide dejar de creer yo voy a dejar de creer. Aquellos que se molestan con tus sueños es porque dejaron de soñar. Otra frase: todo el tiempo vivían moviéndose porque estaban en el lugar de lo imposible. Ellos, algunos, tenían la teoría que estaban en un lugar donde vivir era imposible. Y como vivir es imposible bajo cero para muchos, entonces tenemos que mantener el calor en movimiento para sobrevivir. La otra frase: tenemos una responsabilidad de no quitarle la fe al que ha decidido creer. Esa frase a mí me voló la cabeza. Uno de los que estaba allí le dijo a otro, lo confrontó cuando estaba a punto de quitarse, porque él no quería probar la carne que los otros estaban comiendo y decidió tirarse a morir. Uno lo mira a la cara y le dice: nosotros tenemos la responsabilidad de no quitarle la fe al que ha decidido creer. Hay gente que hoy se ha levantado a quitarle la fe a otros. Hay gente que porque dejó de soñar quieren matarte los sueños. Hay gente que porque dejó de creer en un país restaurado quieren quitarte las ganas de seguir luchando por un país que puede restaurarse. Ojo con aquellos que quieren quitarte la fe. Nadie puede hacerlo. Si queremos continuar, tenemos que mantenernos vivos. Ellos se decían cada mañana: si queremos continuar, tenemos que mantenernos vivos. Así que luchaban por vivir. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Nadie puede quitarle el derecho de vivir a las personas. Eso se decían cada día. Nadie nos puede quitar el derecho a vivir. Aun cuando retiraron la búsqueda en un momento dado en los Andes, estaban en una montaña peligrosa donde había riesgos, donde no se veía nada. Retiraron la búsqueda, pero ellos, luego de ese coraje, de ese momento de frustración, decidieron continuar viviendo porque nadie
nosotros hacemos cada día en ruta. Así que no cambies de canal, no cambies de sintonía. Tu hijo, tu hija nos están escuchando. Lo único que nos queda es la vida y hay que defenderla. A lo mejor en el carro va lo único que te queda. Te queda tu esposo, va lo único que te queda es la vida. En esta vida vamos a luchar para defenderla. Se tiene miedo, pero se juega en grupo. Wow, 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 wow. Esa era una de las cosas que tener miedo, pero seguir jugando en grupo. Y por último dijeron, vayan y cuéntenle al mundo lo que nosotros logramos en la montaña. Fíjate, no dijeron vayan y cuéntenle al mundo solamente lo que sufrimos. Las veces que vinieron las avalanchas, las veces que estábamos bajo cero. No, cuéntenle al mundo cómo sobrevivimos y cómo nos mantuvimos unidos. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús que le dirás a tu generación, le dirás a los tuyos cómo esta sociedad se levantó, cómo Puerto Rico lo hizo, cómo defendimos la vida, cómo logramos mantenernos de pie en medio de una avalancha de nieve, cómo sobrevivimos bajo cero. Dile a los tuyos que nosotros lo logramos y que ellos también pueden lograrlo en movimiento. Esto fue Vamos por Más, porque aún hay más. Vamos, activa la fe, que hoy sea una fe que esté en movimiento. Será hasta la próxima.